Vamos al estudio en esta mañana de la palabra de Dios. Existió un pueblo llamado los madianitas. Los madianitas eran los descendientes de Madián, y Madián era uno de los hijos de Abraham, que tuvo después de que Sara murió con Cetura, su segunda esposa. Y los madianitas, como la Biblia los presenta, eran una especie de langostas. Ustedes tal vez conocemos todos lo que son las langostas, ¿verdad? Ya que cada vez que los israelitas, que el pueblo hebreo se preparaban a cosechar sus frutos, llegaban estas langostas humanas, los madianitas, y se apoderaban de todos sus frutos y dejaban al pueblo judío sumido en la miseria y en el hambre. Ahora, recordemos que los israelitas eran el pueblo de Dios escogido. Así que la pregunta que tal vez puede surgir es: ¿por qué le estaba sucediendo esto precisamente al pueblo de Dios? Al pueblo escogido por Dios. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, ese pueblo había rechazado la protección de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, cuando rechazamos a Dios, cuando nos apartamos de la comunión con Dios, es como si estuviésemos renunciando a la protección de Dios para nuestra vida. Y eso es precisamente lo que había hecho el pueblo judío. Habían rechazado, se habían apartado y habían renunciado a la protección de Dios. Y cuando nos apartamos de la protección de Dios, mis hermanos, ¿saben qué sucede? Que puede llegar cualquier madianita a robarnos la bendición que Dios nos ha dado. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué les hace? Mire, los defiende. Mis hermanos, todos tenemos en nuestra vida, yo creo que por lo menos un madianita que nos quiere robar o que nos está robando la bendición. Un madianita puede llegar a robarnos la salud, puede llegar a robarnos la paz, la tranquilidad, la comunión con Dios, el tiempo con Dios, etcétera, etcétera. Esos madianitas están ahí listos para que cuando nosotros rechazamos o nos apartamos de la protección de Dios, ellos llegan entonces a actuar como lo hacían allí con el pueblo de israelita. Así que, mis hermanos, los madianitas, repito, eran un pueblo parecidos a las langostas, que en cada momento les robaban el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y el fruto al pueblo de Israel. Pero resulta que había un jovencito, un joven apuesto tal vez, lleno de vida, llamado Gedeón, que significa guerrero poderoso. Eso significaba el nombre de Gedeón. Lo curioso es que Gedeón tal vez lo ignoraba, lo que significaba su nombre. Así que Gedeón era, repito, un joven, un muchacho fuerte, pero con una autoestima muy baja. Gedeón se sentía muy insignificante. Gedeón se sentía débil, se sentía pequeño, se sentía pobre, se sentía poca cosa. Pero lo que ignoraba era que Dios había decidido o había dispuesto que a través de este joven salvaría a su pueblo de los madianitas. Así que mientras Gedeón, esta historia, la encuentran en Jueces 6, si quieren estudiar en su casa detalladamente, es una historia maravillosa. Yo he tratado aquí de resumirla. Así que Gedeón, mientras estaba un día preparando el trigo para esconderlo de los madianitas, dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? No es otro que el mismo Señor Jesucristo. Cuando escuchamos o cuando encontramos en la Biblia el ángel de Jehová, es lo que se llama una cristofanía, una preencarnación de Cristo, el mismo Señor Jesucristo, antes
de venir en cuerpo a esta tierra. El ángel de Jehová se le aparece a este joven Gedeón. Y así que el Señor le dice en Jueces, vamos a Jueces por favor, capítulo 6. Jueces capítulo 6, vamos a leer el verso 12. Le dice el ángel de Jehová, el Señor a Gedeón, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué tremendo, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Cuando este joven se sentía que no servía para nada, se sentía un bueno para nada, pero Dios le dice: esforzado y valiente. Mis hermanos, ¿saben qué nos enseña esto? Esto nos enseña que lo más importante no es como yo me vea, como yo me sienta, aún ni como los demás me vean, ni como los demás me sientan. Lo más importante, mis hermanos, y especialmente para ustedes jovencitos, lo más importante es como Dios los ve. Es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Dios estaba viendo en Gedeón un hombre esforzado y valiente. De hecho, su nombre de pequeñito fue guerrero poderoso. Pero fíjense que de Gedeón lo ignoraba, lo desconocía. Dios, repito, veía en Gedeón un gran potencial para ser usado como instrumento para salvar a su pueblo de las langostas de los madianitas. Ahora miremos lo que este joven le dice al Señor. En el verso 13, por favor, dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Nos parece como familiar esta frase, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pregunto, ¿cuántos de nosotros alguna vez por lo menos hemos dicho lo mismo? Hemos dicho estas palabras que Gedeón dice aquí: Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué tanto dolor? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me suceden estas cosas? Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué no me das entonces todas las cosas que yo le estoy pidiendo? Si tú estás conmigo. Ahora, la pregunta no queda solamente ahí. Miren lo que sigue diciendo Gedeón: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Una vez más, mis hermanos, una vez más les pregunto: ¿nos hemos parecido alguna vez a este joven Gedeón? ¿Dónde está ese Dios poderoso del cual la Biblia habla? ¿O será que solamente Dios hacía milagros en la antigüedad y ahora ya no hace milagros? ¿Cuántas veces, repito, cuántas veces, mis hermanos, le hemos reclamado esto a Dios, como Gedeón lo hizo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando llegó la tragedia? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a mi ser querido? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi trabajo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando nos llega la enfermedad? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios? Miren, mis hermanos, la Biblia dice que en cierta ocasión Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, pero a medianoche dice que ellos comenzaron a orar, comenzaron a cantar himnos a gran voz, y todos los presos los escuchaban. Dice que de pronto sobrevino un terremoto, y al instante las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que los tenían amarrados, dice, se soltaron. Y despertando el carcelero, dice la historia, el carcelero que estaba por ahí tal vez
dormido, dice, despertando el carcelero, viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas y pensando que todos los presos se habían volado, que era lo más natural. Dice que el carcelero tomó su espada y se iba a quitar la vida, se iba a matar. Pero Pablo, viéndole, le dice, le grita: un momento, no vaya a hacer eso, no se vaya a matar, que los presos estamos aquí. ¿Ustedes se imaginan? Nunca hemos escuchado una noticia que las puertas de las cárceles se abrieron y que ningún preso salió. Eso es otro milagro, ¿verdad? Ningún preso se escapó. Y Pablo, repito, le dice: no se vaya a matar, que todos estamos aquí. El carcelero entonces dice que tal vez postrándose les grita a gran voz: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis hermanos, esta pregunta que hizo el carcelero es la pregunta más importante en la vida de todo ser humano. Es la pregunta que todo ser humano se debería hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, qué historia tan extraordinaria. Fíjense, Pablo y Silas llegan a la cárcel de una manera injusta. Ellos no llegan allí por estar haciendo lo malo, por estar delinquiendo, no. Ellos llegan allí precisamente por obedecer la palabra de Dios, por serle fieles a Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos, mis queridos hermanos, cuando la injusticia llega a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos cuando la injusticia toca nuestras puertas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Saben cómo? Generalmente cuestionamos a Dios, generalmente culpamos a Dios, generalmente le echamos la culpa a Dios. Es injusto, yo soy bueno, yo no merezco esto, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia los domingos, yo soy el que más diezmo, yo leo la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es injusto. Mis hermanos, ante esta situación solo tenemos dos opciones: o nos peleamos con Dios o seguimos adorando y alabando a Dios. No hay más opciones. Usted escoge cuál de las dos va a seguir. Miren, Job, en medio del dolor y del sufrimiento, continúa adorando a Dios. Su carne estaba enferma, pero su corazón estaba más vivo que nunca. Su vida se estaba extinguiendo, pero su esperanza continuaba viva. Job tenía muy claro que aun si Dios le quitaba la vida, un día lo iba a levantar. Así que, mis hermanos, esto nos enseña que es posible, que podemos adorar a Dios en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Que es posible adorar y alabar a Dios en medio de la adversidad. Así que no me vengan a decir a mí, los falsos predicadores, que el dinero es lo más importante en la vida de un ser humano. Mentira. Es una mentira del diablo, mis hermanos. Lo más importante en la vida del ser humano es tener un corazón lleno de paz y de gozo. Eso es lo más importante. No es tener la chequera más grande, ni el mejor carro, ni la mejor casa. ¿De qué sirve eso, mis hermanos? ¿De qué sirve eso? Cuando tenemos un corazón vacío, cuando no hay paz en nuestro corazón. Lo más importante es tener, repito, paz en nuestro corazón, tener certeza, tener esperanza, mis hermanos. Y aunque nuestro cuerpo esté lleno de sangre, con mis labios puedo continuar alabando y adorando a Dios como lo hizo Job. Eso, mis hermanos, sí que es lo más importante. Así que Pablo y Silas tenían muy claro en medio de la cárcel lo que estaba sucediendo. Ellos no gastaron su tiempo reclamando ni recriminando a Dios. Ellos dijeron: vamos a seguir adorando, vamos a seguir alabando a Dios. Y en medio de ese cántico, de esos himnos, de esa oración, ¿saben qué pasó? Dice que vino el terremoto. Vino un terremoto. Y en medio de ese terremoto, ¿saben quién estaba? Dios.
Dios estaba en medio de ese terremoto. Ahora, la pregunta es, ¿no era más fácil para Dios acaso mandar a uno de sus ángeles o abrir sencillamente las puertas de la cárcel y sacar a Pablo y a Silas? ¿No era más fácil, verdad? ¿No era más sencillo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero Dios generalmente no actúa así. Dios generalmente no aparece cuando nosotros lo decretamos o lo ordenamos. Dios es soberano y Dios generalmente aparece después de una tragedia, después de un problema. Dios generalmente aparece después de que las cosas se ponen difíciles. Recuerden, Dios se le apareció a Moisés cuando Moisés estaba perdido, cuando no sabía qué hacer. Estaba frente al mar y frente al ejército egipcio. No sabía qué hacer. Y ahí, mis hermanos, se apareció Dios. Ahí llegó Dios, mis hermanos. Allí estaban Pablo y Silas en medio de la cárcel de una manera injusta. Y ahí en ese momento aparece Dios en medio de un terremoto. Dios no aparece en silencio. Aquí no apareció en silencio como en otras ocasiones, ¿verdad? Porque Dios actúa de maneras diferentes. Dios no cumple un manual, ni unas normas, ni unos estatutos, primero, segundo, tercero, no. Dios actúa de manera como Él quiere, porque Él es soberano. Así que, mis hermanos, Dios aparece allí en medio del terremoto. ¿Saben por qué? Porque era que el propósito de Dios no era solamente sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. El mayor milagro que Dios quería hacer allí en aquella cárcel era soltar las cadenas de alguien que estaba muriendo en la miseria espiritual, y era el carcelero. Ese era el mayor milagro de Dios, porque a Pablo y a Silas los había podido sacar sencillamente de otra manera, pero Él quería tocar la vida de un hombre, del carcelero de esa cárcel. Ahora, recuerden que cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, lo primero que pensó fue: se volaron los presos. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Voy a perder el trabajo, me voy a quedar sin iPhone, sin carro, sin computador. Estoy fregado, estoy frito. No hay nada que hacer. Y ahí, mis hermanos, aparece la sabia solución del ser humano cuando pierde lo más importante en la vida. ¿Qué hace el ser humano cuando pierde lo más importante? Todo aquello en lo que él se ha apoyado y en lo que confía. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace? Quitarse la vida. Era lo que quería hacer el carcelero, quitarse la vida. Ya se me acabó todo, ya no hay nada que hacer, mis hermanos. El ser humano busca solución a sus problemas, y cuando no los encuentra, ¿qué hace? Pone la espada contra su vida, como lo hizo el carcelero allí en ese momento. El carcelero se iba a quitar la vida. ¿Saben por qué? Porque él pensaba o creía que todo se le había acabado, que todo estaba perdido. Este hombre se quería matar porque sabía que iba a perder su trabajo, lo más importante tal vez para él. Ahora, permítanme, mis queridos hermanos, y especialmente jovencitos, permítanme hacerles la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante para ustedes en esta vida? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué se están apoyando? ¿En qué han colocado o están colocando su confianza? ¿Qué es lo más importante para usted? Si lo más importante para usted es su novio o su novia, cuando los pierda, vas a querer morirte. Si lo más importante para usted es su trabajo, cuando lo pierda, vas a querer morirte. Si lo más importante para usted es tu dinero, cuando lo pierdas, vas a querer morirte. Si lo más importante que tienes en esta vida no es Dios, cuando venga la lluvia, cuando corran los ríos, cuando soplen los vientos, esa casa llamada vida se va a derrumbar como un castillo de naipes, porque estás apoyándote, estás sustentándote en algo que es débil.
Pero si lo más importante en tu vida es Dios, puede venir la lluvia, pueden correr los ríos, pueden soplar los vientos, y esa casa que es tu vida se va a mantener firme, porque estás parado y apoyado sobre tierra firme, sobre la roca que es Cristo. Puedes quedarte sin dinero, puedes quedarte sin novio, sin novia, sin amigos, puedes perderlo todo, mis hermanos, pero te vas a mantener porque Dios te va a sustentar. Porque con Cristo, mis hermanos, lo tenemos todo. Porque Dios te mantendrá, Dios te sustentará y Dios te levantará. Porque hemos colocado nuestra confianza en lo que realmente vale la pena. Así que, mis queridos hermanos y jovencitos especialmente, ¿sobre qué estás sustentando tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿En qué estás confiando? Si Dios no es lo más importante, mis queridos hermanos, ¿saben qué va a pasar? Vas a sufrir. Vas a sufrir, vas a caer, te va a doler, te vas a quebrar. Si Dios no es lo más importante en tu vida. Por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no porque Dios sienta celo de un pedazo de madera o de yeso o de un ídolo humano, no. Es porque Dios sabe, mis hermanos, Dios sabe que esos ídolos un día te van a abandonar. Un día te van a fallar. Un día te van a dejar. Cuando todo aquello en lo que has puesto tu confianza se acabe, se termine, vas a quedar en el vacío. Vas a quedar sobre arena movediza y vas a sufrir enormemente y vas a querer morirte como el carcelero aquel. Porque lo más importante se ha perdido. ¿De qué vale, mis hermanos, tener todo el dinero del mundo y no tener paz? ¿De qué vale tener el mejor colchón y no poder dormir en paz? ¿De qué vale tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor sueldo? Pero una vida, mis hermanos, totalmente vacía. Totalmente vacía. Por eso Dios te dice: déjame ser tu Dios, no tengas otros dioses, déjame ser tu Dios, déjame ser lo más importante para ti. Porque cuando todo aquello se vaya, yo, dice Dios, que soy lo más importante, voy a estar ahí, siempre voy a estar ahí. Cuando todo eso se termine, Dios va a estar ahí. Por eso te dice el Señor hoy: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las otras cosas, esas cosas por las que hoy día el mundo y aún la iglesia del Señor se mueren: casa, carro, beca, dinero. Esas cosas, dice el Señor, son una añadidura. No se preocupen por eso, son añadiduras. Lo más importante es: búsqueme a mí, dice el Señor, búsqueme a mí, haz de mí lo más importante para ti en la vida. Ahora, regresando a nuestra historia, ¿saben qué le respondió Gedeón al Señor? En Jueces, estamos en Jueces 6:14, Jueces 6:14 dice: y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, dice el Señor ahí, como quien dice: te estoy enviando yo, que soy Dios. Yo te envío con mis fuerzas. ¿Saben, mis hermanos, qué está diciendo aquí el Señor a Gedeón? Deja de reclamar, deja de quejarte, deja de chillar y ve y actúa, que yo estoy contigo. Mis hermanos, permítame decirles lo siguiente: Dios no ha cambiado. Dios continúa siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Saben quién ha cambiado? El que ha cambiado es el hombre. Nosotros somos los que hemos cambiado. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta gente pobre en el mundo?
¿Saben qué te responde Dios? ¿Sabe qué nos responde Dios? ¿Qué estás haciendo tú con lo que te he dado? ¿Qué estás haciendo con los 2 panes que te he dado? No es para que te los comas solitos, es para que compartas con el necesitado. Ahora, si le preguntamos a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabe qué nos responde? Yo estoy aquí donde siempre he estado. Más bien como que nos rebota la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Y qué estás haciendo? Así que si le preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde está ese Dios fuerte de Elías que hizo descender fuego del cielo? ¿Sabe qué te responde Dios? ¿Y dónde están esos hombres como Elías? Si le preguntamos a Dios, ¿dónde está ese Dios poderoso que hizo detener la lluvia cuando Elías oró? ¿Sabe qué nos responde Dios? ¿Y dónde están esos hombres como Elías o que oran como Elías? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese Dios poderoso que cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel? ¿Sabe qué te responde Dios? ¿Y dónde están esos hombres como Daniel? ¿Dónde está ese Dios poderoso que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego del horno? Y Dios responde, ¿y dónde están esos jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego? Fíjense, mis hermanos, que Dios no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Somos los que nos hemos alejado de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios está dispuesto a hacer maravillas, porque Él puede hacerlo y Él tiene el poder para hacerlo. Solo necesita, ¿saben qué? Necesita que no nos alejemos de Él. Necesita que nosotros aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a depositar en Él nuestra vida, que Él sea para nosotros lo más importante en la vida. Ahora, ¿cuál era la disculpa o el pretexto de este joven, Gedeón? Jueces 6:15. Le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, Señor, pero ¿yo con qué? Yo no tengo fuerzas, no me siento como tan poderoso para salvar al pueblo de Israel. Soy el más pequeño de mi casa, es más, mi familia es la más pobre del barrio. ¿Qué puedo yo ofrecer? ¿Qué puedo yo hacer para salvar a este pueblo? Mire, el Señor le dice en el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, como quien dice, no te preocupes, jovencito, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu estrategia, no es tu habilidad, no es tu dinero, no es tu apellido, no es tu posición, no es tu fama. No, es quien está contigo, es en quien estás confiando. Mis hermanos, no se trata de capacidades, poder, fama o popularidad, sino se trata de quién está a tu lado. Se trata, mis hermanos, de quién está peleando por ti. Y por eso el Señor le dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Y hoy el Señor nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Tal vez nos sentimos insignificantes, poca cosa, que no sabemos nada, que no nos van a dar trabajo, que no voy a conseguir trabajo, que no voy a tener mi carrera. El Señor te dice, no te preocupes, joven, yo estoy contigo. Si tú confías en mí, yo estoy contigo. Amén. Así que, mis hermanos, después de todo esto, de un montón de trabas que puso ahí Gedeón, ustedes lo van a en Chile, en la historia lo van a encontrar que Gedeón puso un montón de trabas y pruebas a Dios. Entonces Gedeón acepta el reto
Ahí a regañaditas acepta el reto. ¿Y saben qué es lo primero que hace Gedeón? Es colocar a Dios en primer lugar. Lo primero que hace Gedeón es derribar un altar del dios Baal y una de imagen y de Acera, la considerada madre de todas las diosas y diosa de la fecundidad. Así que Gedeón se levanta de noche, dice la historia, con algunos hombres y va y derrumba y tumba, destruye esos altares allá que el pueblo tenía para adorarlo. ¿Y saben qué sucedió? Cuando el pueblo, el pueblo supuestamente, pueblo de Dios, se enteró que habían derribado a sus santicos, a sus crucecitas, ¿saben qué sucedió? Que se enfurecieron. No les gustó para nada que le derrumbaran sus santicos y fueron hasta la casa de Gedeón, ¿sabe qué? Para matarlo. ¿Usted puede creer? Fueron a matar a Gedeón por haberles derrumbado sus santicos. Así como alguien diría aquí, cualquier parecido con la realidad no es simple coincidencia. Pero sucedió que cuando llegaron donde Gedeón a matarlo, entonces sale su sabio y su valiente padre y enfrenta ahí al pueblo y les dice: ¿por qué ustedes quieren matar a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no dejan más bien que su santo o sus santos que tumbaron, pues que él mate a Gedeón? ¿Acaso no dicen ustedes que él es Dios? O sea, si ustedes dicen que él es Dios y él los derribó, pues dejen que él mismo venga y mate a mi hijo por lo que hizo. ¿Por qué tienen que hacerlo ustedes? ¿O acaso no confían en el poder de ese Dios? Y ahí, mis hermanos, concluyó esa historia. Como que recapacitaron y dejaron quieto a Gedeón. Así que allí termina ese problema y comienza aquí la verdadera acción. Allí comienza el verdadero poder, el verdadero actuar y poder de Dios. Mis hermanos, esto nos enseña, mis queridos hermanos, que la verdadera bendición de Dios comienza cuando comenzamos a derribar los baales en nuestra vida. Cuando comenzamos a darle a Dios el puesto que Él se merece. Cuando comenzamos a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Pregunto, ¿qué es lo que nos está robando el tiempo que debemos dedicarle a Dios? ¿Qué es lo que nos está estorbando que nosotros no vengamos a la iglesia? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos leer la Biblia? ¿Qué está impidiendo que nosotros no estemos orando? ¿Qué está impidiendo, mis hermanos, que no abramos la Biblia? Todas esas cosas, mis hermanos, esas cosas que están impidiendo todo eso, son baales que nos están robando la comunión con Dios. Todo eso es un baal en nuestra vida y debemos, mis hermanos, desecharlo. Debemos eliminarlo de nuestra vida, porque eso está entorpeciendo nuestra comunión con Dios. Así que Gedeón comienza entonces, después de que derrumba ya esas imágenes, comenzó a convocar a hombres fuertes y valientes para formar su ejército. ¿Y sabe cuántos soldados juntó Gedeón? 32,000 soldados. Como alguien decía, 32,000. Alguien dirá, un ejército grande, ¿verdad? ¿Saben cuántos eran los madianitas? 120,000 soldados. Ahora la pregunta es, ¿qué puede hacer 30,000 soldados contra más de 100,000 soldados? ¿Ustedes se imaginan la cara de Gedeón? Señor, tengo solo 30,000, son 120,000. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasó? Dios le dice, mira Gedeón, entre esos 32,000 soldados, yo veo que hay muchos que no creen. Yo veo que hay otros que están confiando en sus fuerzas, otros que no tienen fe. Así que esos, dice el Señor, a mí no me sirven. Esta clase de personas no me sirven en lo absoluto. Necesito hombres que puedan confiar
no en sus propias fuerzas, sino que puedan confiar y depositar su fe en mí. No en su capacidad, no en su intelecto, no en su fuerza, no en sus habilidades. Hombres que crean que la victoria la voy a dar soy yo, no ellos. Así que le dijo el Señor: llama a esos 32,000 y diles: todos los que estén miedosos, váyanse para su casa. Aquí no quiero cobardes. Los miedosos, váyanse. ¿Saben cuántos se fueron? 20,000 se fueron. Imagínense, 20,000 miedosos. Y Gedeón sacando pecho con 30,000 soldados. Si más de la mitad eran unos cobardes, pero Dios sí lo sabía. Así que se fueron 20,000 hombres. Mis hermanos, ¿cuántos quedaron? 10,000. Como 10,000 soldados. La pregunta es: ¿qué puede hacer 10,000 soldados contra 120? Así que peor. Imagínense, si con 30,000 estaba desanimado, ahora con 10,000. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Gedeón, aún son muchos. Son muchos, no me sirven. Necesito menos, ¿sabe por qué? Porque si son muchos, ellos se van a atribuir la gloria, se van a llevar la gloria. Y la gloria no va a ser de ellos, sino la gloria es mía. Así que necesito que saque un montón de esos. Entonces le dijo a Gedeón: mire, Gedeón, hagamos una cosa, lleve a su ejército al río y pónganlos a tomar agua. Aquellos que lleven el agua con las manos a su boca, a esos llévalos. A los otros, mándelos para la casa, a hacer oficio en la casa. ¿Sabe cuántos cumplieron ese requisito? Ahora sí, 300 hombres. 300 hombres quedaron de 32,000. Ahora la pregunta es: humanamente, mis queridos hermanos, humanamente, ¿habrá alguna oportunidad de que 300 hombres se enfrenten a 120,000 hombres? Mis hermanos, humanamente es absurdo. Totalmente incongruente. Es una tontería pensar que 300 hombres pueden enfrentar a un ejército de 120,000 hombres. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben cómo Dios le dio la victoria a estos hombres? Hizo que Gedeón y sus 300 hombres tomaran una antorcha en sus manos y una trompeta. Y a medianoche, cuando los madianitas estaban roncando, tal vez durmiendo algunos su borrachera, estaban muy tranquilos. ¿Saben por qué? Porque estaban confiados. Nosotros somos 120,000, son 30,000. Entonces estaban durmiendo los madianitas. En medianoche, totalmente oscuro, Gedeón fue con sus 300 hombres, se dividió en 3 grupos de a 100, llevaron antorcha en mano, trompeta, y a medianoche comenzaron a sonar esas trompetas y encender las antorchas. ¿Y saben qué pasó con los madianitas? Se despertaron y se asustaron, dijeron: Gedeón nos invadió. ¿Y saben qué pasó? Que en menos de una hora esos 120,000 hombres se mataron entre sí. Todos se aniquilaron, no quedó ni uno. Mis queridos hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿esa victoria era de los 300? Para nada, ¿verdad? Para nada. No hicieron nada. Lo único que hicieron fue acompañar a Gedeón allá, tocar la trompeta y llevar una antorcha en la mano. Fue lo único que hicieron. Mis hermanos, lo único que ellos necesitaron fue fe y confianza en que Dios les iba a dar la victoria. Mis hermanos, oído, no existe gigante que no se pueda conquistar si Dios está con nosotros. No existe vicio que no podemos dejar si Dios está a nuestro lado. No existe pecado que no podamos abandonar si Dios está caminando a nuestro lado. Porque Dios, mis hermanos, es nuestro verdadero guerrero. Porque, mis hermanos, no se trata de nuestras fuerzas. No se trata de nuestras capacidades, de nuestra habilidad, de nuestras estrategias. Se trata del poder de Dios actuando en nuestra vida. Ahora,
Para poder llegar a entender esto, tristemente, a veces es necesario un bolsillo desocupado y un estómago vacío. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos todo, cuando estamos disfrutando de las comodidades, generalmente nos olvidamos de Dios. Y es necesario esas cosas para que podamos entender, para que podamos darnos cuenta que la única esperanza y que la única respuesta para el ser humano es Dios. Es Dios. Porque cuando todo va bien en la vida, el ser humano por lo general descuida lo más importante para él. Y lo más importante, mis hermanos, es Dios. Cuando estamos muy cómodos, generalmente le damos la espalda a Dios. Generalmente nos alejamos de Dios. ¿Saben ustedes que muchas de las cargas o las marcas que llevamos en nuestra vida no son más que el resultado de nuestra desobediencia? Que muchas de las marcas que llevamos en nuestro cuerpo son el resultado de nuestra desobediencia. Pero allí, mis hermanos, allí en esas marcas es donde aprendemos las mejores lecciones para nuestra vida. Miren, Nabucodonosor no pudo entender que Dios lo amaba. Él no entendió eso cuando estuvo en la opulencia de sus riquezas, en sus palacios. No, allí no lo entendió. Él lo entendió cuando estaba en el campo, sumido en la miseria y el abandono, y había perdido todo. Allí él entendió que Dios le amaba y que Dios quería salvarle. Cuando lo perdió todo, cuando no tenía nada, mis hermanos. Muchas veces las crisis en la vida de una persona son la mejor herramienta para que Dios actúe en nuestra vida, para que Dios pueda realmente llegar a nuestra vida y salvarnos. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Mis hermanos, el mayor milagro de Dios es un corazón transformado y lleno de paz. Tristemente, lo que no queremos aprender en la abundancia, tenemos que aprenderlo en la escasez. Y es allí, en esa escasez, cuando aparece Dios, cuando llega Dios a nuestra vida, para sanar o para vendar esas heridas y para sanar nuestro corazón herido y sumido en la miseria espiritual. Así que, mis hermanos, yo quiero que reflexionemos un poquito en nuestra vida. Cada uno de ustedes allí donde está, y aquellos que también nos escuchan a través de las redes. Dejemos de preguntarle a Dios tanto: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? Dios, mis hermanos, continúa siendo el mismo, y Dios continúa estando en el mismo lugar donde siempre ha estado. Preguntémonos más bien: ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuáles son esos Baales? ¿Cuáles son esos madianitas que están llegando a nuestra vida y están robándonos el gozo? Están robándonos la bendición, están robándonos el fruto que Dios quiere para nosotros. Estamos permitiendo que la protección de Dios se aleje. Nos estamos alejando de Dios cada día. Estamos dándole más importancia a otras cosas en esta vida, tal vez cosas materiales, tal vez personas, tal vez seres queridos. Estamos haciendo a un lado al Dios omnipotente y poderoso.